Muy bien, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, en esta tercera sesión, vamos a hablar un poco de la importancia de el debate en el contexto educativo. Y para eso contamos con la presencia de César Palacios, quien es el director de investigación de esta ONG y se va a encargar del desarrollo de esta ponencia. Así que cuando guste, César, adelante. Ya, ok, perfecto. Gracias, Dante. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar en esta tercera sesión de este programa de introducción al debate académico para la práctica educativa, ¿no? Hoy vamos a ver una sesión interesante relacionada directamente con el quehacer de docentes y personas relacionadas con la docencia y la práctica del debate en sí. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver primero una introducción sobre qué se desarrolla con la práctica del debate. Es importante que nosotros podamos saber y reconocer sobre todo qué es lo que sucede cuando una persona, un estudiante en general practica debate, ¿no? Hay cosas muy en específico que ya han sido estudiadas también y vamos a darle un pequeño vistazo, un vistazo rápido, ¿no? Vamos a ver un tema interesante que es el tema de las competencias de la práctica del debate. Vamos a revisar un poco un marco de referencia internacional con respecto a la relación que tiene con el tema del debate, el debate y la currícula nacional, el currículo nacional, y un pequeño vistazo también del debate en clase. Tenemos varios temas que ver, así que vamos a comenzar, ¿no? Como les comentaba, vamos a ver qué sucede en nuestro cerebro cuando debatimos. Esto es importante porque muchas veces se nos puede consultar o a veces decimos de forma automática, ¿qué pasa cuando una persona debate? Nosotros desarrollamos o ayudamos a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y es una respuesta muy automática. Vamos a ahondar un poquito en esto y vamos a ver cuestiones muy en específico de qué sucede en nuestro cerebro y qué desarrollamos al momento de debatir y con la práctica del debate, ¿no? ¿Cuáles son las competencias desarrolladas a través de la práctica del debate? Vamos a desagregarlas, esto sí lo vamos a ver un poco a fondo porque es importante teniendo en cuenta que como docentes o personas relacionadas con el quehacer educativo, el tema de las competencias pues es importante para nosotros, ¿no? El tema de un marco de referencia internacional con respecto al debate, cómo esto se liga con el currículo nacional y dónde se puede incluir el debate en la clase. Esa va a ser una pincelada, digamos, final con respecto a lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué se desarrolla con la práctica del debate, ¿no? Primero tenemos que saber que el primer beneficio que nosotros vamos a tener dentro de la práctica del debate está directamente relacionada con el tema cognitivo, por lo tanto, con cuestiones cerebrales, ¿no? Un repaso rápido de citoarquitectura para no olvidar lo que aprendimos en la universidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las áreas de Brodmann, podemos reconocer dentro de nuestro cerebro de forma específica el lugar y la función. Y hay lugares y funciones muy importantes cuando nosotros hablábamos del tema del debate, ¿no? El área de Broca, el área de Wernicke y la segunda y tercera circunvolución temporal, que están relacionadas con el proceso del habla, esto es importante, el proceso de la decodificación auditiva y la segunda y tercera circunvolución temporal están relacionadas con una consolidación general de estos procesos. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a diferencia de, por ejemplo, cuestiones motoras, el hecho de que existe una consolidación general de las áreas del cerebro que están trabajando nos indica de que el cerebro en su conjunto está trabajando, no funcionan por separado. El proceso de hablar necesita una recuperación de la memoria, necesita un proceso de entendimiento de los estímulos externos, ¿no? Que es más o menos lo que sucede cuando nosotros debatimos, ¿no? Entonces es muy importante recordar que existe un reconocimiento tangible de las mejoras dentro de lo que sucede en el cerebro, ¿no? ¿Y por qué pasa esto?
por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros debatimos? Cuando un estudiante debate, un estudiante sobre todo que está en un proceso de formación continua en tanto a sus aprendizajes, ¿no? Y a sus competencias. Primero es que el cerebro opera para resolver un problema abstracto. Cuando nosotros debatimos, ya sea en el ámbito competitivo, no competitivo, en un ámbito de clase, en un ámbito de evaluación incluso, el problema que se pone, la consigna que se tiene frente a este debate es algo abstracto, es algo que no es una un problema que se está viviendo en tiempo real, si lo podemos decir así, ¿no? Sino que tenemos que hacernos un escenario abstracto y trabajar con eso. Eso de por sí ya es algo que permite el desarrollo de aprendizajes y competencias, pero necesariamente tiene que suceder esto dentro de nuestro cerebro para poder debatir. Eso es en un inicio, nuestro cerebro se prepara y comienza a resolver un problema abstracto. Pero ese problema abstracto está no es algo como que completamente inventado o una recreación necesariamente fantasiosa, o por el hecho de ser ficticia, ¿no? Sino que está basada en una realidad que es a su vez objetiva, analizable y sobre todo propensa a ser aprendida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una consolidación general en temas cognitivos, siempre existe la propensión a ser aprendido, ¿no? Entonces, esta conjunción de un problema abstracto, pero que requiere necesariamente de algo objetivo, de una realidad que entendemos o que estamos comenzando a entender, termina activando, digamos, las zonas del cerebro y generando un aprendizaje en tanto a nuestras capacidades cognitivas y por ende genera un aprendizaje, un desarrollo, perdón, de competencias, ¿no? Pero no solamente se queda aquí, sino que también es que el cerebro opera para resolver un problema de forma inmediata, ¿no? A nosotros cuando vayamos a generar ejercicios de debate, hacer debate competitivo o no competitivo, lo que vamos a hacer es, ok, tenemos una moción a debatir, tenemos un problema el que vamos a discutir, ¿no? En posiciones diferentes, pero lo vamos a hacer ya. Esto no lo vamos a hacer para el, no sé, para el jueves, para la próxima semana, no. El ejercicio inicia ahora y esa preparación de nuestro cerebro para resolver un problema de forma inmediata también ayuda a la generación, bueno, de la mejora de cuestiones cognitivas y del desarrollo de las competencias, que las vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta que están muy relacionadas, ¿no? Y luego, que tiene que tomar en cuenta elementos subjetivos y objetivos a la vez, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Un problema abstracto, ¿ok? Eh, basado en la realidad, ¿no? Pero esto también, la realidad tiene cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas como opiniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se conjuga dentro de nuestro cerebro de forma inmediata desde el primer instante que nosotros comenzamos a debatir. Desde el primer momento en que vemos qué es lo que vamos a discutir, qué vamos a debatir, si tengo que estar a favor, si tengo que estar en contra, si tengo que defender A, B, C postura, que se manifiesta dentro de, de una práctica del debate, ¿no? Esto es básicamente lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Esto es importante que podamos entender, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Cómo se desarrolla nuestro cerebro? ¿Qué desarrolla nuestro cerebro? ¿Y esto para qué nos sirve? ¿No? Cuando nosotros practicamos debate o generamos un ejercicio de debate, o los utilizamos en clase, por ejemplo, vamos a mejorar. Primero, vamos a generar una mayor capacidad de memoria operativa. ¿Qué significa la memoria operativa? Es esta habilidad que se tiene para utilizar la mayor cantidad de elementos, entendamos esto como elementos cognitivos, ya puede ser memoria, el uso del lenguaje, el uso del discurso, ¿no? En un periodo más corto de tiempo, ¿no? Esta, en general, es una capacidad que se va desarrollando mientras nosotros vamos creciendo, ¿no? Pero esto ayuda a que esta habilidad se asiente dentro de los estudiantes, vamos a dirigirnos a estudiantes directamente, ¿no? Que se asiente dentro de los estudiantes y pueda tenerse ya como un aprendizaje realizado, ¿no? Como una competencia lograda, si queremos hacer una analogía con el tema de las competencias, ¿no? Luego, desarrollamos una mayor velocidad de reconocimiento y de recuperación. Esto está relacionado directamente con temas de lenguaje y memoria,
¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de temas de reconocimiento, es todo un proceso cognitivo que tiene que suceder para que nosotros podamos reconocer algo, ¿no? Pasa a través de nuestros sentidos, ¿no? Como en esa imagen, un libro, imaginemos que esa es la moción para debatir, lo que se va a discutir, entra hacia nosotros y nosotros tenemos que procesar en nuestro cerebro qué es lo que nos está pidiendo esta discusión, ¿no? Entonces, esa capacidad usualmente puede ser medida, digamos, ¿no? Reconozco, entiendo qué es lo que tengo que discutir. Usualmente demora una cantidad de tiempo entender esto, ¿cierto? Entonces, al practicar debate, esto aumenta su velocidad. Somos capaces de reconocer muy rápido qué es lo que tenemos que discutir. Y esta es una cuestión muy interesante. Cuando nosotros vemos estudiantes que inician el debate, que son principiantes, incluso independientemente de su edad, ya sea no sé, primero secundario, quinta secundaria, el reconocimiento de la cuestión problemática dentro de un debate al inicio suele demorar. No sé si necesariamente complicado, pero sí hay que pararse a pensar un poco qué es lo que sucede, ¿no? Dentro del debate para entender la discusión. Y un estudiante que ya haya pasado por, no sé, talleres de debate, que haya pasado por torneos de debate, que haya utilizado el debate en clase, ¿no? Es capaz de reconocer, ¿no? Ahí viene la capacidad de reconocimiento, las cosas con mayor facilidad. Y esto se extrapola a otros elementos de su vida, ¿no? En la vida diaria. Por ejemplo, usualmente el tema del debate es siempre un problema de posturas contrapuestas, ¿no? En la vida diaria, como ya se vio en el taller con Dante, existen posturas contrapuestas a problemas quizás un poco más niños, un poco más complejos, un poco más personales. Esta capacidad se extrapola también a estos otros momentos de nuestras vidas, ¿no? Y el tema de la recuperación es lo que va de adentro para afuera. Ya llegó el problema hacia nuestro cerebro, ya lo reconocimos, somos capaces de entender cuál es la discusión que aparece dentro del debate, y vamos a utilizar y vamos a comenzar a conectar nuestras ideas, ¿ya? Y el conectar ideas, el sumar ideas, incluso conceptos diferentes en un solo punto, en este caso en un argumento, eso es una idea compleja, ¿no? Ayuda a que, perdón, el debate ayuda a que esto se haga de una forma más rápida también, ¿no? Entonces, este es uno de de las habilidades, capacidades de nuestro cerebro que se desarrolla con la sola práctica del debate. No tienes que ser un campeón de debate para poder desarrollar esto, ¿no? La sola práctica del debate en sí misma ya es un gran beneficio, ¿no? Eh, Siguiente, el tema de una mayor capacidad de toma de perspectiva, que esto es una cuestión muy situacional, y la comprensión de diversos puntos de vista pasa no solamente por el tema racional, no solamente es con la capacidad anterior veíamos, ¿no? Los conocimientos que tenemos, los conceptos que somos capaces de juntar para generar ideas complejas, es algo como muy racional, ¿cierto? Pero estas tomas de perspectiva en el debate a veces nos obliga a dejar nuestras propias ideas para tener que trabajar con ideas que no necesariamente son lo que nosotros pensamos. Pensemos en un debate muy, no sé, común, si se quiere, ¿no? El tema de la despenalización del aborto, es un debate que lleva muchos años, ¿no? Hay personas que están a favor y personas que están en contra. En una situación de debate, a veces nosotros nos va a tocar defender el punto de vista que no necesariamente coincide con el que nosotros tenemos. Esa capacidad de toma de perspectiva es una capacidad que se desarrolla, ¿no? No solamente a nivel racional, sino también a nivel de empatía, ¿no? Porque es necesario, como veíamos, tomar elementos objetivos y subjetivos para poder debatir adecuadamente, ¿no? Y mejora la salud cognitiva del cerebro. Cuando hablamos de temas cognitivos, necesariamente estamos hablando de procesos cognitivos, ¿no? Los procesos cognitivos son 5 en realidad, ¿no? La sensación, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje, ¿no? Entonces, esto es como hacer ejercicio, pero para el cerebro, ¿no? Así cuando nosotros podemos ir al gimnasio, salir, no sé, a correr en las mañanas para tener bien, no sé, los músculos, las articulaciones o los pulmones, el hacer estos ejercicios de debate que requieren necesariamente esfuerzo, ¿no? Mantiene estos procesos cognitivos y la reserva cognitiva, que es, digamos, eh, la capacidad que tenemos para generar ideas, ¿no?
que está ligado también con la citoarquitectura que vimos al inicio, ¿no? Se mantiene en forma, ¿no? Nosotros, no sé si alguna vez han visto una imagen de un cerebro con Alzheimer, ¿no? Parece estos quesos con huequitos, ¿no? Cuando el cerebro es casi en su totalidad una masa sólida, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se puede evitar claro que a muy largo plazo con el tema de eh, la práctica del debate, ¿no? Entonces, esto es una gran respuesta cuando nos preguntan, ¿y el debate en qué nos ayuda? ¿No? Ya no nos vamos a quedar con la respuesta, hey, lo que ya hemos visto, ¿no? Dentro de las competencias, quizás el pensamiento crítico, que son respuestas muy automáticas, hay muchísimas cosas más que podemos reconocer eh, en que ayuda la práctica del debate, el ejercicio del debate en sí mismo, ¿no? Entonces, con eso es que vamos a ver una de las partes más largas en realidad de del taller del día de hoy, de la sesión de hoy, que es el tema de debates y competencias, ¿no? No vamos a ahondar mucho en qué es competencias, un pequeño repaso, porque es algo con lo que quienes estamos involucrados en temas de educación lo vemos pues de forma muy eh, continua, ¿no? Lo tenemos muy presente siempre. Entonces, una competencia, para hacer un resumen como muy rápido, tomando por ahí quizás una conjunción de teorías sobre temas de competencias, combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito específico, está relacionado con evaluar y afrontar una situación. Una definición muy rápida y que a mí me gusta mucho es el saber hacer, ¿no? Es hacer que una persona sepa hacer algo en determinada situación, pasando por todo lo necesario para que esa situación termine siendo, si se quiere, beneficiosa para quien la enfrenta, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos contemplar y ver múltiples competencias, ¿no? Podemos ver eh, competencias que están más ligadas a, no sé, a lo deportivo, todo puede ser competenciable, ¿no? Podemos este, elaborar competencias hacia distintas partes no sé, de lo que una persona o un estudiante puede hacer, ¿no? Entonces, estas competencias tienen capacidades que están relacionadas con conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Un enfoque, no sé, hace 30, 40 años era muy común ver un enfoque muy instructivo que dio paso al enfoque por objetivos, ¿no? Que estaba solamente relacionado con lo que se sabía, no con conocimientos, más no con habilidades, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el tema del discurso, es una habilidad, o las actitudes como, no sé, temas de resiliencia, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de debate también hay mucho de esto, ¿no? Porque siempre si contraponemos ideas y hay un principio de no contradicción, alguien tendrá la razón y alguien no, ¿verdad? Entonces, estos conocimientos, habilidades y actitudes se desarrollan dentro de nuestras competencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer también o recordar en realidad sobre las competencias? Es que todas las personas, todos los estudiantes tenemos competencias, ¿no? El hecho de que no se haya desarrollado o que no hayas logrado un desarrollo pleno de la competencia no significa que no la tengas, ¿no? El nivel básico de una competencia es el mínimo de una persona. Todas las personas sabremos hacer algo, ¿no? Hablando de debate propiamente dicho, ¿no? Cuando nosotros sometemos a un estudiante a una situación de debate, si el estudiante sale y dice buenos días y luego se sienta, ese ya es un nivel de la competencia, es un nivel básico, falta desarrollo, falta intervenir para que estas habilidades sean desarrolladas de forma adecuada, ¿no? Que se vean potenciadas para lograr el desarrollo pleno de estas competencias, pero no significa que no las tenga, ¿no? Entonces eso es importante. Ese es un buen punto de partida. A veces los docentes o quienes trabajamos con estudiantes, a veces perdemos un poco esa perspectiva, ¿no? Ante cierta dificultad del inicio del desarrollo de la competencia, ¿no? Pero esa perspectiva siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Todos los estudiantes son capaces de hacerlo, en mayor o menor medida, ¿no? A lo largo también de las sesiones y a lo largo del involucramiento con el debate fuera de estas sesiones, siempre vamos a estar hablando o van a escuchar acerca del debate,
competitivo, ¿no? Que es usualmente que hay torneos y más, que está muy bien, que existe, es un gran incentivo, sobre todo para los estudiantes, pero también no hay que olvidar esa perspectiva de que el debate no solamente es para competir, sino para desarrollar competencias, ¿no? Entonces, es importante no perder esta perspectiva pues, eh, tratar de intervenir a los estudiantes. Yo, bueno, como soy psicólogo, utilizo mucho la palabra intervención, ¿no? Intervenir, desarrollar actividades o hacer lo necesario para que los estudiantes puedan desarrollar estas competencias, ¿no? ¿Y cuáles son las competencias que nosotros vamos a desarrollar con la práctica del debate con nuestros estudiantes, ¿no? Y son básicamente estas tres, pero que tienen una dinámica interesante entre ellas, ¿no? Las tres competencias principales, hay algunas personas o teóricos, si se quiere, que agregan el tema de la persuasión dentro de estas competencias. No, pero digamos que las principales son la investigación, la comunicación y la argumentación. Investigar, comunicar, argumentar, ¿no? Y estas tienen una interacción, como les comentaba, un poco interesante, porque la competencia de comunicar, la competencia de comunicación, es una competencia que está dentro, ¿no? Está circunscrita dentro de la competencia de investigar y dentro de la competencia de argumentar, ¿no? O sea, un diagrama rápido sería algo así, ¿no? Esta es una gran competencia de la argumentación, otra gran competencia de la investigación, y la comunicación requiere necesariamente, ¿no? Que se toque de una forma para investigación y de otra forma para argumentación, porque es diferente la comunicación o el acto de comunicar algo que se ha investigado o lo que se ha investigado frente a cuando alguien argumenta y comunica ideas argumentativas que suelen ser usualmente muy complejas, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta descripción de estas competencias, ¿no? Y las vamos a ver poco a poco, las vamos a desagregar, vamos a verlas un poco a profundidad, ¿no? Entonces, un momento. Ok. Vamos a comenzar con investigación y las vamos a separar en dos, ¿no? Como les decía, el tema de comunicar está circunscrito dentro de la competencia, investigación. La separamos en dos, indagar y comunicar. ¿Qué nos dice la competencia, investigación, indagar? La voy a leer para no parafrasear las competencias, ¿sí? Dice, recaba y comprende series dinámicas de hechos, recabando información de diferentes fuentes y selecciona la información de manera crítica y en función de la credibilidad de la fuente y de la estrategia de la comunicación que se desea desarrollar, ¿no? Entonces, básicamente el tema de investigación es recoger información, entender la información, seleccionar la información de forma crítica, ¿no? Esa es la competencia, básicamente. No es como un pequeño proceso que nosotros vamos a generar en nuestros estudiantes. Y esto tiene, por supuesto, una escala, así como las competencias en el currículo tienen pues, 7 escalones y desarrollo. Esto también tenemos una escala eh, bastante un poco más sencilla, ¿no? Que esta. A nivel básico, lo que significa que un estudiante que no ha hecho debate, que está iniciando, que es principiante, tiene esta competencia en este nivel, ¿no? Un nivel básico, que es recaba y comprende hechos con exactitud de una fuente oral o de una fuente escrita, ¿no? Que si nos damos cuenta es algo que en realidad cualquier estudiante hace. En realidad eso es como el día a día de un estudiante, ¿no? Eh, recabo, busco, indago hechos, ¿no? Con exactitud, que es el tema de decir con exactitud es la capacidad de comprenderlo, ¿no? De una fuente oral a una fuente escrita. Una fuente oral puede ser un docente, puede ser una sesión como esta, por ejemplo, una fuente escrita, ¿no? Un libro, un periódico, una revista, un TikTok, no sé, ¿no? Lo que haya. Este es el inicio de la competencia de investigar, indagar, ¿no? Medio, acá es donde, perdón, en la diapositiva anterior, en el nivel básico es donde comienza nuestra intervención. Vamos a comenzar a hacer cosas por mejorar
la capacidad de indagar de nuestros estudiantes, ¿no? Conforme se vaya desarrollando, el siguiente paso, la siguiente forma que toma la competencia es que recabe y comprende hechos, considerando su estructura. Y estructuras existen varias, las más conocidas son como las estructuras cronológicas, ¿no? O sucesos que se suceden, vale el pleonasmo, en el tiempo, uno detrás de otro, pueden ser causales, pueden estar correlacionados, ¿no? De proceso, ¿no? Que A lleva a B, sin B no se puede ir a C, ¿no? De contraste, ¿no? A es contrario a B y el hecho de que los dos se junten me genera C, ¿no? Entonces, el entender que un estudiante pueda, ok, yo recabo información de varios lugares, ¿cierto? Y soy capaz de entender cómo esta información, ¿no? Tiene una estructura lógica y sabré identificarla, ¿no? A su vez, sigue un nivel avanzado de esta competencia, que es, recaba y comprende series dinámicas de hechos, que es lo que veíamos anterior, ¿no? Hay una dinámica entre los hechos, entre los sucesos, que ya soy capaz de entender, ¿no? Atendiendo a la fuente que los produce, porque eso de criticar fuentes, a veces no necesariamente debemos comenzar con esto, ¿no? El criticar fuentes es, si nos damos cuenta, un ejercicio bastante complicado, porque ya no es algo completamente objetivo en determinado momento, ¿no? Yo puedo distinguir si algo es cierto o falso en función de buscar cada vez más información, pero luego cuando nos topamos con temas de opinión, por ejemplo, ya termina siendo algo más subjetivo que requiere de una indagación no solamente basada, no sé, en cosas muy objetivas, en la realidad, si son cosas científicas, pero por ejemplo en temas políticos es muy común que existan sesgos, que existan posturas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que a lo largo de nuestra intervención esto de criticar las fuentes no sea como un inicio, ¿no? Sino que sea parte del proceso ya un poco más avanzado cuando trabajamos el tema del debate. Y analiza los datos para ofrecer un resultado. Este es ya lo que estamos hablando de temas de conclusiones, ¿no? Tengo una serie de hechos, por lo tanto, alguna conclusión debemos llegar con estos hechos, ¿no? Y por último, el tema del nivel de experto, que es que recaba y comprende series dinámicas de hechos, ya lo veíamos, de diferentes fuentes, ¿no? Obviamente lo analizamos, criticaremos la fuente, ¿no? Analiza y produce resultados críticamente, ya no solamente una cuestión de conclusión, sino una conclusión crítica, ¿no? Que eso está muy relacionado con el tema de contraste, ¿no? De un conjunto de hechos y un conjunto de fuentes. Este nivel es como el tema de la investigación es importante que terminemos reconociendo los niveles, porque esto es lo que nos ayuda luego a, pues, generan nuestras formas de intervención, las dinámicas que utilizaremos, las estrategias que utilizaremos para desarrollar la investigación, indagación con nuestros estudiantes, ¿no? Que hay ejercicios muy interesantes de con respecto al tema de investigación, ¿no? Una gran forma de iniciar con el tema de investigación es siempre tocar el tema periodístico, ¿no? A veces, porque los resultados terminan siendo más sencillos de evaluar, si se quiere, se suele comenzar por el tema científico, ¿no? Mientras que el tema periodístico termina siendo una fuente más rica de análisis, ¿no? Y cualquier tipo de periodismo, incluso el contraste entre el periodismo o entre lo que se podría llamar periodismo serio y un periodismo un poco más, no sé, bucólico, si se quiere, es interesante, ¿no? Es como, a ver, analicemos el Trome frente a The Guardian, ¿no? O al País de España. Hay análisis interesantes que se pueden hacer y ejercicios de investigación frente a esto, sobre todo para el tema crítico, cuando ya estamos en este nivel de criticar las fuentes, en ese nivel de tratar de pensar conclusiones en función de lo que acabamos de investigar, ¿no? Entonces, esto es la competencia de investigación, en la parte de indagar, que la completamos con la de investigación y con el hecho de comunicar, ¿no?
voy a leer la competencia tal cual, ¿no? Informar hechos de manera estructurada, aludiendo a varias fuentes y considerando el nivel de credibilidad y confianza de la fuente, comparándola con otras. Reconoce las bases estructurales, escuelas de pensamiento, paradigmas civilizatorios, situación de la fuente, que da sentido a la información y evaluar la información atendiendo a dichas bases, ¿no? Esa es la parte de comunicar. Si nos damos cuenta, es muy parecido a la parte de investigar e indagar, ¿cierto? Informar hechos es lo que cambia, recabar hechos de manera estructurada, varias fuentes, lo mismo, pero en este caso nos vamos a centrar en el acto de comunicar lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en debate necesariamente nosotros tenemos que comunicar. Por eso es que esta competencia de comunicar está circunscrita a las otras dos. Porque una investigación sin comunicación, incluso fuera del debate, de, de debate competitivo o no competitivo, el comunicar lo que se ha investigado es tremendamente importante, ¿no? Existen revistas de difusión científica, existen, la prensa misma es el acto de comunicar lo que se ha averiguado, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros podamos también entender cómo funciona como competencia el tema y el acto de comunicar lo que se ha investigado, ¿no? Y vamos a desagregarlo a su vez en las partes básico y lo que sigue, ¿no? Como en esta escalerita que tenemos. Entonces, importante, y en el caso de comunicar, acá hay algo que en lo que me voy a detener un momento, que es esta parte de informa hechos con veracidad. El tema de la veracidad termina siendo más importante en este nivel que la exactitud, porque la exactitud, digamos que es derivada de la investigación propia, ¿no? O sea, estás de cierta forma ligado a las fuentes que has conseguido de primera, segunda mano, una fuente oral. Esa exactitud es la que se va a ver reflejada en lo que estás comunicando, ¿cierto? Pero el tema de informarlo con veracidad termina siendo tremendamente importante, ¿no? Muchas veces se compara el debate con deportes, ¿no? Y uno de los deportes con los cuales se compara es el tema del esgrima, ¿no? Y justamente ese tema de informar los hechos con veracidad está relacionado con esto. ¿Por qué? El esgrima es un deporte interesante porque antes de que se incluya el tema de la tecnología para el reconocimiento de los impactos del florete o del sable, era muy común que aquella persona que recibía el golpe sea quien comunique al árbitro o al contrincante que había sido alcanzado por un golpe, ¿no? Porque sucede tan rápido que a veces uno no se da cuenta, ¿no? De ahí viene esta famosa frasecita del touché, ¿no? Como toque, me diste, ¿no? Entonces, eso está relacionado con el tema del debate. ¿Por qué? Porque el debate en general está marcado porque debemos informar necesariamente las cosas con veracidad, porque la información tiene que ser veraz porque nosotros la estamos comunicando con veracidad, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un principio de buena fe. Si a una persona en pleno debate me dice que, no sé, tal presidente hizo tal cosa en la cumbre no sé, medioambiental, yo no tengo por qué dudar de él, ¿cierto? Entonces, es importante resaltar el tema de informar hechos con veracidad, ¿no? Entonces, haciendo ese apunte, vemos que el nivel básico de comunicar incluso tiene una intención, ¿verdad? Que esta intención es informar los hechos con veracidad, ¿no? Y la actitud derivada un poco de la investigación que hemos hecho. A nivel medio, ¿no? Si recordamos la parte de indagar, vemos, ¿no? Informa hechos agrupándolos en una estructura comprensiva, cronológica de proceso. En la parte de indagar era indaga, recaba información y los agrupa en una estructura comprensiva, ¿no? Ahora, el hecho de esta parte de la competencia es que eso que acabamos de investigar, de indagar, de agruparlo en una estructura, de entender su estructura, seamos capaces de comunicarlo, ¿no? Y si un apunte rápido es que para poder comunicarlo hay que entenderlo,
¿no? Y para entenderlo hay que investigarlo bien. Entonces todo se va conectando, este, eh, de forma bien bacán, ¿no? Esto de las competencias y también lo vamos conectando con lo que se desarrolla al momento de practicar debate, ¿no? Entonces, vamos por ahí. A nivel avanzado, ¿no? Informa hechos de manera estructurada y alude y evalúa la fuente que los produce, acá viene el tema de la crítica, y no soy solamente capaz de criticarlo, sino de comunicar esa crítica, ¿no? Evaluar, ¿no? Criticar la fuente que los produce y la veracidad de los mismos. Y acá viene también ese tema de, vamos a no sé si necesariamente la palabra juzgar es la adecuada, pero vamos a juzgar la veracidad de las fuentes que se nos está dando. Habrán fuentes más confiables que otras, habrán fuentes más veraces que otras. Son dudas que usualmente surgen en este nivel del desarrollo de la competencia, ¿no? Y eso es a veces un hecho muy natural de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, mientras más indagan en algo, más información diferente, disímil van a encontrar y van a comenzar a dudar, ¿no? Porque si yo indago un hecho y encuentro dos versiones diferentes, la pregunta que surge es cuál es cierta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a la capacidad que se tenga de poder comunicar. ¿Dónde surge la duda? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué creo que no es necesariamente la mejor de las fuentes? ¿No? Entonces, comunicar eso termina siendo importante, no solamente tenerlo en la cabeza, no solamente investigarlo, indagarlo, sino también poder comunicarlo, ¿no? Y dentro de un debate eso termina siendo, pues, completamente importante. Y por último, a nivel experto, que se informa de hechos de manera estructurada, aludiendo a varias fuentes y contrastando críticamente los hechos. Este contraste crítico, y cuando veamos siempre temas de contraste en debate, eh, siempre esto nos va a llevar o nos debe llevar a que en debate siempre hay un contraste porque es una discusión entre dos ideas opuestas y estas ideas opuestas son necesariamente opuestas, ¿no? Entonces aquí este contraste de cuestiones críticas de los hechos, de las fuentes, es importante, ¿no? Eh, un apunte sobre los estudiantes cuando van formándose en temas de debate, llega un punto en que comienzan siempre a dudar, a ejercer esta duda sobre los hechos, a veces ya de forma automática. Mm, no sé, yo recuerdo estudiantes que he formado a muchos estudiantes novatos, después de mucho tiempo de ya haber participado dentro de debate, incluso haber, bueno, yo estoy muy comprometido con el debate escolar, ¿no? Incluso después de haber dejado debate dentro del colegio, ¿no? Y no volver a tomarlo, se les queda mucho esto de, oye, pero ¿será cierto? Necesito una confirmación, ¿no? de esta situación. Entonces, una competencia interesante el tema de, arriba de decir que comunicar, igual que aquí, de desarrollar en los estudiantes, ¿no? Son competencias, o sea, y es básicamente la definición de competencia, ¿no? Que termina siendo que nuestros estudiantes sepan hacer las cosas y las hacen a veces muy de forma inmediata, ¿no? Muy bien, y ahora pasamos a la segunda competencia que tiene también circunscrita la competencia de comunicar. A veces, y digo solo a veces, entrenadores de debate, debatientes, personas que investigan un poco el acto de debatir, sostienen que la competencia de la argumentación o la capacidad de argumentación termina siendo lo más importante dentro de un debate, pero es, creo, menester recordar que la investigación y la argumentación van a la par. Yo no puedo argumentar sin información, yo no puedo argumentar sin cuestionarme todo aquello que he conseguido, que he visto, que he leído, ¿no? Porque la idea de argumentar es sostener una postura para poder lograr
encontrar la verdad, si se quiere, para ponerlo de forma sencilla, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con información. Entonces, no puede haber argumentación sin información, sin investigación de esta información, ¿no? Entonces, para mí, que es una postura que comparto con varias personas, el tema de la argumentación y el tema de la investigación, la indagación están a la par y no serían tampoco lo que son, o sea, no cobrarían tanta relevancia si tampoco se pudiese comunicar, ¿no? Y es por eso que el debate termina siendo tan interesante frente al tema o dentro del quehacer educativo, ¿no? Porque es básicamente un mini sistema de, pedagógico, ¿no? En funcionamiento, no necesariamente tiene que comunicar las cosas, tiene que argumentarlo, esta argumentación ya es un incentivo, ¿no? En sí mismo de tratar de tener la razón, ya si se quiere decir de una manera sencilla, y hay un proceso de investigación que en sí mismo ya te ayuda a aprender cosas, ¿no? Y a comprender a través de la elaboración de la argumentación. Muy bien, esto lo vamos a separar en dos. Argumentación construir, por construir argumentos, ¿no? Y argumentación comunicar, ¿no? De la misma forma que en la competencia de investigación, en la competencia de investigar, van a ver que construir y comunicar están muy relacionados y son muy parecidos, ¿no? Comenzamos. Argumentación, construir. Construye ordenadamente una serie de argumentos, los ordena en un discurso y responde con ellos a los argumentos de otra persona. Reconoce la metodología de obtención de datos y hechos para refutar los argumentos de otros y defiende los propios. Evalúa las consecuencias sociales de los argumentos considerados en su conjunto. Acá cuando dice consecuencias sociales, eh, digamos que la palabra social es como comodín, bueno, no sé si necesariamente comodín, pero sí es como consecuencias en función de lo requerido, ¿no? Digamos que las consecuencias sociales son las más grandes o las más notorias, es por eso que dentro de la competencia se pone sociales, pero puede referirse a un concepto mucho más amplio y fuera de lo que se considera consecuencia social, ¿no? eh, un apunte rápido con respecto a esto. Entonces, esta es la competencia que nosotros tenemos, ¿no? Construir ordenadamente una serie de argumentos es lo más importante, ¿no? Los ordena en un discurso, que esto está relacionado con la parte de comunicar, ¿sí? ¿No? Responde a ellos también. Ahora, en esta competencia, en esta parte de construir, nos vamos cuando hablamos de responde, es generar contraargumentos, ¿no? Eh, con ellos a los argumentos de otra persona, porque siempre debates contra alguien más, o incluso si debates contigo mismo, deben haber argumentos en contra. Reconoce la metodología de obtención de datos, que está relacionada con estructuras de debate, estructuras complejas de debate, y hechos para refutar los argumentos de otro y defender los propios y las consecuencias, ¿no? Vamos a ver, en un nivel básico, y esto es muy interesante de reconocer, porque un estudiante que no ha hecho nunca debate en su vida es capaz de poder argumentar sobre algo que conoce. No es posible que no, porque todos lo hacemos, ¿no? O sea, cuando alguien te pregunta, oye, ¿a ti te gusta X comida? Tú dirás, sí, y te preguntan por qué, y respondes ese por qué, eso es esto de aquí, porque utilizo mis conocimientos para argumentar, para establecer una postura, ¿no? De algo sobre lo que conozco, ¿no? Algo sobre lo que no he necesitado, mayor este, indagación, digamos, algo que sé y que puedo elaborar y que puedo construir en una argumentación para decir o para establecer mi punto, ¿no? Esto es muy interesante porque si ya una persona sin haber practicado debate es capaz de hacer esto, el cielo es el límite, en realidad, ¿no? De intervenir para poder desarrollar esa competencia ya termina siendo un camino que solamente va para arriba, ¿no? Porque un debate se gana haciendo esto de aquí, utilizar los conocimientos para argumentar sobre algo que se conoce. A lo largo del desarrollo
nuestro taller, de nuestro club de debate, de la asistencia a torneos, de emplearlo en clase, etcétera, etcétera, el estudiante va a incrementar sus conocimientos, va a incrementar su capacidad y sus competencias al momento de construir argumentos, ¿no? Y sobre cosas que conoce, ¿no? Y va a conocer cada vez más cosas, porque cuando nosotros hablamos de debate, no solamente nos quedaremos en cuestiones políticas, porque se puede debatir absolutamente todo, ¿no? Se puede debatir sobre política, como se puede debatir sobre, no sé, sobre comedia. Hace unas semanas hubo una polémica, ¿no? Sobre unos famosos comediantes, ¿no? Que atacaron o sea, en su show a los chicos de la selección de fútbol de síndrome de Down, ¿no? Entonces, ¿se puede discutir sobre eso? Sí, ¿no? Así como puedo discutir sobre los límites de la comedia, puedo discutir sobre política, sobre absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y eso es muy interesante porque al final esta cuestión básica va a ampliarse en palabras nada más en el nivel experto, lo vamos a ver. Nivel medio, construye ordenadamente un argumento completo, ¿no? Y un argumento completo es una estructura básica, ¿no? Afirmación, razonamiento, evidencia. Un argumento como mínimo tiene afirmación, razonamiento y evidencia, ¿no? Es como construir una casa, básicamente, ¿no? Afirmación es el plano, razonamiento es cómo lo ejecuto y evidencia es adornarlo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar aquí? El tema de ordenado, ¿no? Hacer un argumento en orden tiene una razón de ser, ¿no? Porque una afirmación es lo que quiero demostrar, el razonamiento es cómo lo voy a demostrar, respondo por qué lo que estoy diciendo es cierto, y la evidencia es cómo en la realidad encuentro algo que me lleva a la conclusión de lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que partir en ese orden, no puedo comenzar por la evidencia, no puedo decir, oye, tal país va a ser mi evidencia, ¿no? Estados Unidos va a ser mi evidencia. ¿De qué? De comunismo. No se puede hacer eso, ¿no? Entonces, esto de que construya ordenadamente un argumento es muy importante. Y a veces termina siendo uno de los pasos más complicados para los estudiantes, porque los estudiantes suelen pensar pues muy rápido y se saltan directamente al tema del razonamiento. Y no es que necesariamente les cueste hacer esto de mantener un orden, pero sí termina siendo a veces un poco complicado generar este cauce de proceso, ¿no? De primero la afirmación, no, pero ya se me generaron ideas. Primero vamos a sentar las afirmaciones que quieres demostrar, ¿no? Y así. Entonces, esto es importante, esto de lo ordenado termina siendo muy importante, ¿no? En nivel avanzado, construir ordenadamente una serie de argumentos y los sitúa en el discurso. Esto ya estamos hablando un poco del tema de cómo lo vamos a comunicar, ¿no? De manera ordenada, es importante, diferenciando unos de otros, porque no solamente cuando debatimos damos un argumento, ¿cierto? Tenemos que dar varios argumentos. Eso es tremendamente importante, ¿no? Hago una pequeña pausa para decir que Dante acaba de pasar el formulario de asistencia por el chat. Ábranlo y rellénenlo en tanto consideren pertinente hacerlo. Entonces, lanzamos una serie de argumentos para poder demostrar nuestro punto, pero estos argumentos no son lanzados al azar. Seguramente tienen una relación entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen una postura, ¿no? Esta postura de, no sé, estoy a favor de, hace que mis argumentos tengan cierta relación, ¿verdad? Para poder alcanzar una idea convincente, una idea general de por qué la postura que estoy defendiendo es la más adecuada. Y por último, a nivel experto, ¿no? Construye nuevamente una serie de argumentos, los ordena en un discurso y responde con ellos a los argumentos de otra persona. Si nosotros comparamos el nivel experto voy a retroceder, con el nivel básico, si nos damos cuenta es muy parecidos, ¿no? Lo único que va a cambiar y lo que va a mejorar la argumentación es el conocer modelos argumentativos, ¿no? Modelos argumentativos un poco más complejos que incluyen el tema de los impactos, los enlaces, ¿no? Que tienen con un problema a discutir, ¿sí? Y
el poder rebatir a alguien con nuestros propios argumentos, ¿no? Nuestros argumentos están en contra de los argumentos de alguien más. Poder contraargumentar termina siendo eh, algo que nos termina volviendo unos buenos debatientes, ¿no? No solamente argumento, sino también respondo con argumentos a alguien, ¿no? Que está debatiendo conmigo. Y el tema de los conocimientos, ¿no? Es muy común que un estudiante entre a debate con poco conocimiento de, no sé, política, por ejemplo, de tecnología, por ejemplo, y termine sabiendo temas de política tan complejos como la división política de Birmania y Myanmar, o sobre los peligros del desarrollo de energía nuclear en China, ¿no? Y es como un estudiante usualmente no indaga tan a profundidad sobre esos temas a menos que tenga mucho interés, ¿verdad? Pero un debatiente termina ampliando sus conocimientos porque el debate te lleva a la necesidad de ampliar tus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para argumentar, ¿no? ¿Y para argumentar contra quién? Contra otra persona. Y si lo ponemos en un contexto competitivo, para poder ganar a través de tus argumentos. ¿Sí? Ese es el tema de argumentar como competencia, argumentar per se. Y ahora vamos a ver el tema de comunicar, que obviamente es muy parecido a esta primera parte, ¿no? Comunica una serie de argumentos ordenadamente y los defiende argumentativamente, porque defenderlos en debate es necesariamente con argumentos y son replicados por otra persona. Refuta los argumentos de otro atendiendo a las premisas o bases estructurales sobre los que fueron construidos, ¿no? Vamos a ver. Comunica una idea y una opinión sobre un tema que conoce, ¿no? Es capaz de comunicar. Esa respuesta de la que hablábamos en el nivel básico de argumentación construir, acá es eso, dar la respuesta, ser capaz de decirlo, ¿no? Es que a veces dentro de debate, en el contexto de debate, a veces, ¿no? Que tengo que salir al frente, afrontar, no sé, los nervios dentro de un contexto, ¿no? De discusión, termina siendo un poquito más difícil de lo que parece, ¿no? O sea, cuando hablamos de argumentar es más fácil pensar en lo que yo considero que es cierto, y otra cosa muy diferente es poder decirlo en un contexto de debate frente a otros estudiantes, frente a estudiantes que están en contra de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Acá un pequeño apunte, sé que no es tan parte de esta sesión en particular, pero siempre hay que tener en cuenta, cuando nosotros trabajamos sobre todo con estudiantes principiantes o novatos en debate, que el debate no inicia con el debate, ¿no? A veces lanzarlos a la piscina a los estudiantes termina siendo contraproducente, ¿no? Porque pueden asustarse un poco de la situación, el tema de la ansiedad, los nervios, de situaciones nuevas, cosa que es normal, ¿no? Comenzar con cosas un poco más tranquilas, hacer temas de discurso, y esta de acá, esta competencia en este nivel nos da una gran idea de cómo iniciar el tema del debate. ¿Por qué? Lo que queremos hacer es que comunique una idea y opinión, u opinión en todo caso, sobre un tema que conoce. Eso no necesariamente es debatir. Si tú le preguntas a alguien cuál es tu película favorita, estás comunicando una idea y una opinión sobre un tema que conoces, ¿no? Entonces, esta escala en general también nos da una buena idea de cómo vamos a intervenir, qué estrategias vamos a aplicar con nuestros estudiantes para poder, pues, llevarlos al mundo del debate, ¿no? Un tema interesante. Siguiente, el tema en esta competencia a nivel, pues, medio. Comunica un argumento completo atendiendo al orden de sus partes y diferenciándolas en la comunicación. ¿A qué partes nos estamos refiriendo? ¿A qué orden nos estamos refiriendo? A afirmación, razonamiento, evidencia, ¿no? La estructura básica de la argumentación. Nivel avanzado, comunica una serie de argumentos ordenadamente y resume sintéticamente la idea u opinión que se deriva de ellos. Es muy común, y cuando veamos el tema de debate ya propiamente dicho, ¿no? Y como funciona, hay un momento en el debate en el que se da
una suerte de resumen, vamos a llamarlo así, para no entrar en detalles ni en términos que no vamos a profundizar, ¿no? Que responde a la pregunta por qué mi postura es la correcta y la del equipo contrario no, básicamente. Entonces, eso está relacionado con argumentar sobre lo que he argumentado, ¿no? O sea, la respuesta es, para ponerlo en sencillo, ¿por qué yo gané el debate? ¿No? Responder esa pregunta es argumentar sobre lo que argumenté, ¿verdad? Entonces eso también es algo a tomar en cuenta y es un nivel un poco más arriba que la simple argumentación, ¿no? Y por último, a nivel experto, comunica una serie de argumentos ordenadamente y los defiende argumentativamente si son replicados por otra persona, ¿no? Este es el punto, no máximo en tanto argumentación, porque siempre se puede argumentar mejor, o sea, siempre puede haber mejores, no necesariamente argumentos, si se quiere, pero sí mejores detalles, mejores razonamientos que ayuden a hacer que nuestra afirmación sea eso, una afirmación, o sea, que sea verdadera, ¿no? Pero el tema de replicarlos, de contraargumentar contra alguien que ataca nuestros argumentos, ya termina siendo algo muy complicado, ¿no? Y que puede ser incluso hasta infinito, y así se quiere, ¿no? Yo estoy a favor de A, tú estás a favor de B. Si yo no tengo la disposición de cambio, que es lo que el debate nos pide, ¿no? La discusión va a ser infinita, ¿no? Siempre vamos a poder mejorar y mejorar y mejorar nuestros argumentos y atacar y atacar los argumentos de la persona con la que estamos, contra la que estamos debatiendo, ¿no? Entonces, esas son con respecto al tema de las competencias, ¿no? Y acá tengo un cuadrito interesante que es, ¿y estas competencias en función de las edades, más o menos, cómo debo tenerlas en cuenta para intervenir y para saber qué nivel, que no es excluyente, puedes haber un chico de 12 años que sea un maravilloso debatiente y llegue a nivel experto, pero más o menos qué esperar en realidad con nuestros estudiantes en tanto al desarrollo y al logro de sus competencias, ¿no? Entonces, el nivel básico es esperable entre alumnos de 9 a 12 años, más o menos, ¿no? Y el tema de investigar y comunicar al nivel medio, ¿no? El nivel medio de comunicar, argumentar, chicos de 12 a 14, ¿no? El nivel avanzado de 12 a 14 en ambas competencias y el nivel experto de chicos de 14 a más, ¿no? Ahí a veces no, es una explicación que no me gusta tanto porque es eh, este, profundizar en algo que no es tan relevante en el momento de hablar de debate, pero usualmente esto de este límite en avanzado, esta barrera que está dada en 12 a más, se sostiene sobre la capacidad de una persona del pensamiento abstracto, ¿no? Que le llaman, que se da o que se comienza a desarrollar de 12 a 13 años a más, ¿no? No necesariamente tiene que ser una barrera, ¿no? Que nos impida avanzar con nuestros estudiantes si creemos o consideramos que están logrando las competencias de la forma en la que nosotros vamos avanzando su desarrollo, ¿no? O la intervención. Pero sí, a veces coincide, ¿no? Coincide que tenemos estudiantes que en temas de debate en 12, 13 años están ahí, están como en un limbo y a veces se nos despierta en nosotros una sensación de, este chico puede dar más, ¿no? Pero está todavía un poco en trampa y no sé cómo ya he desarrollado determinadas estrategias y se me hace todavía un poco complicado que no avance. Por eso es que esta tablita es más lo que puedo esperar en lugar de a dónde debo llegar, porque el límite, como les digo, es pues, el cielo, ¿no? Con los estudiantes, con los debatientes, ¿no? Ahí, entonces, vamos a parar un poco, no sé si tienen alguna duda al respecto, comentar algo sobre lo que hemos estado viendo, o seguimos, o si quieren lo pueden escribir también en el chat, yo estoy pendiente siempre del chat, si es que este,
¿Hay alguna, no sé, alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Voy a ir tomando un poco de agua. Y si no, pasamos a lo que sigue. Ok, todo claro, nos dice Marta. Tomaré como Marta la voz de la mayoría. Entonces, hemos visto el tema de las competencias que se desarrollan con el debate, lo que desarrolla nuestro cerebro, los estudiantes, a través de la sola práctica del debate, que esa es una cuestión muy interesante, que no la comenté al inicio, ¿no? En su momento, el tema del debate es muy curioso de tocar. Cuando se habla de, voy a hacer una comparación un poquito extraña, ¿no? Cuando se habla de videojuegos, de cuando una persona comienza a jugar un videojuego, se habla de algo que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? Que los videojuegos lo han analizado muchísimo, por eso que siempre lo relaciono con los videojuegos, ¿no? Hay videojuegos que tienen una curva de aprendizaje muy sencilla, como Pac-Man, ¿no? Que uno tiene cuatro flechitas y tienes que escapar del fantasma, ¿no? Y hay videojuegos muy complicados en tanto a su curva de aprendizaje, como una curva de aprendizaje pues muy, si nos imaginamos pues un plano cartesiano es muy empinada, ¿no? Vamos para arriba como es como Dota, por ejemplo, que te da muchísima información y hay muchísimas cosas que hacer y que desde el primer momento tienes que saberlas porque si no vas a jugar necesariamente mal, ¿no? El debate tiene una curva de aprendizaje que es moderada, digamos, ¿no? Pero que su sola práctica por esa curva moderada de aprendizaje es que yo soy capaz de poder hacerlo, no seré el mejor desde el inicio, porque nadie puede ser el mejor desde el inicio, pero no es tan complicado como para abandonarlo rápido, porque dependo de mí mismo, ¿no? Hemos visto las competencias iniciales, muchas se tratan de lo que yo sé hacer, la opinión que yo tengo, los conocimientos que tengo, ¿no? Eh, y que la sola práctica de esto nos ayuda a desarrollar todo lo que acabamos de ver, ¿no? Es interesante cómo la sola práctica nos termina generando beneficios, ¿no? Y pasamos ahora a un marco de referencia internacional. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes, es como que una pincelada rápida de en el mundo, cómo lo podemos relacionar. Ay, está mal escrita y dice internacional. Marco de referencia internacional. Vamos a ver a uno interesante, el World Economic Forum. Me indica, bueno, esta es una empresa, ¿no? Que ve temas económicos en general y un apunte importante de unas investigaciones que hicieron sobre el tema del trabajo es que hacia el 2025, o sea, de acá a 2 años, ¿no? Las personas van a necesitar mejorar u obtener habilidades para el correcto desenvolvimiento del trabajo, ¿no? Que son habilidades que, que de acá al 2025, de acá a un par de años, y seguramente mientras más tiempo pase va a incrementarse esta sensación de ser necesarias para el momento de trabajar. Y básicamente, o sea, esto responde un poco a que hay muchos trabajos que se tecnifican, que se automatizan, ¿no? Y que el componente humano va a cobrar muchísimo sentido para poder, pues, desenvolvernos adecuadamente en un trabajo, ¿no? Y muchas de estas habilidades están relacionadas con el ejercicio del debate, que es todo lo que hemos visto hace un momento. ¿Cuáles son? Está un poquito opaco, pero se lee, ¿no? Estos son el top 10 habilidades, top 10 skills que nos dice el World Economic Forum, que van a ser necesarias para el 2025, ¿no? Para del correcto desenvolvimiento del trabajo o para conseguir un trabajo, ¿no? El pensamiento analítico e innovación es el primero. Se desarrolla en el debate, sí, pensamiento analítico, al momento de argumentar, al momento de investigar, debemos de ser analíticos y poder innovar, sobre todo el tema de la construcción de los argumentos está relacionado con esto, ¿no? Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, el debate en sí mismo ya puede ser aplicado como una estrategia para el aprendizaje de ciertas
de ciertos conocimientos, habilidades, ¿no? Incluso actitudes, como lo estábamos viendo. Y el aprendizaje activo, importante porque los estudiantes mismos hacen el debate, hacen sus argumentos. Nosotros como docentes o personas que van a incentivar el debate, no vamos a hacer los argumentos de los estudiantes, ¿no? ¿No? Hay un aprendizaje activo bastante importante, ¿no? La resolución de problemas complejos. Cuando hablamos de problemas complejos, estamos hablando de procesos necesarios para alcanzar una solución, ¿no? Un problema simple es como A, B, ¿no? Un problema complejo está muy relacionado con procesos necesarios para alcanzar una solución. Y cuando hablamos de debate, pues estamos hablando que existe un proceso que nosotros debemos eh, afrontar para resolver un problema que se nos da, ¿no? Como moción, como ente de discusión dentro de un debate. El pensamiento y el análisis crítico, que eso es lo que decíamos al inicio, ¿no? Siempre hablamos de análisis crítico, ¿no? Y hemos visto en las competencias el tema de el análisis crítico, tanto en la investigación, tanto en la argumentación. El tema de la creatividad, la originalidad y la iniciativa, esto quizás nos detenemos un poco en el tema de la creatividad. Al momento de generar argumentos, hay que recordar que argumentar no es leer la información que he encontrado en internet o que he encontrado en mis apuntes, ¿no? Este, Argumentar es crear razones, responder cuestionamientos, ¿no? Para armar ideas nuevas que me den la razón. Eso es parte de la generación de la creatividad, ¿no? En esta relación también con la originalidad y la iniciativa, un poquito menos quizás, pero también está ahí, ¿no? Los 5 restantes, liderazgo, influencia social. Recordemos que cuando hablamos de debate, muchas veces hablamos de grupos de personas. No se hace un debate solo. Puedes discutir contigo mismo, sí, pero eso no es un debate, ¿no? Y siempre se trabaja en grupos. Entonces, el tema de liderazgo siempre aflora cuando nosotros trabajamos con grupos de debate, ¿no? El uso y control y monitoreo de tecnología, bueno, debate no lo puede hacer todo, ¿no? Diseño y programación de tecnología, una vez más, debate no lo puede hacer todo. Quizás en algún momento sí pueda estar relacionado con estos temas, ¿no? No se me ocurre aún cómo, esperemos que en algún momento pues aparezca la forma en la cual se relaciona, ¿no? Pero por el momento, digamos, estos son los únicos 2 de 10 que no toca el tema del debate, ¿no? Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Acá hay esta habilidad en particular, yo diría que está muy relacionada con el involucramiento de los estudiantes en debate, no necesariamente competitivo, pero si se genera una participación en debate competitivo, el tema de la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad va a ser desarrollada muchísimo, ¿no? De la misma forma en la que estudiantes que van a un campeonato de fútbol van a desarrollar su resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Sucede de la misma forma con estudiantes que participan en torneos de debate, ¿no? Que ellos están, o sea, el estrés de, por ejemplo, un primer torneo, ¿no? Con los estudiantes novatos. A mí siempre me ha gustado trabajar con estudiantes novatos porque se ve cómo ellos están desarrollando estas habilidades, estas competencias muy de primera mano, ¿no? Uno ve a sus estudiantes, los recuerda al inicio y luego los recuerda cuando ya ha pasado por todo un proceso de desarrollo de sus competencias y habilidades y hay una gran satisfacción, ¿no? Y ese tema de resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, cuando hablamos de debate competitivo, sí termina siendo pues una buena manera de mejorar estas habilidades, ¿no? Y por último, el razonamiento y generación de ideas. Y es que cuando hablamos de investigación y argumentación, estamos hablando directamente de generación de ideas y de razonamiento. ¿Ah? Entonces, estos son los top 10 skills. El 80% de ellos se desarrollan con el debate, ¿no? Y es importante tomar en cuenta esto, porque estas tendencias de que nos dan ciertas empresas como el World Economic Forum, terminan en mayor o menor medida asentándose en la realidad, ¿no? Cuando se hablaba de la mejora de las telecomunicaciones en los 90, ¿no? Se hacía
se pensaba en una distancia muy larga, ¿no? El desarrollo de las telecomunicaciones, o sea, no creo que sea tan importante, quizás esperemos hasta el 2050, ¿no? Y en el 2005, 2006 ya existían celulares con internet, ¿no? Estas son tendencias que hay que tomar en cuenta porque terminan cobrando sentido a veces mucho más pronto que tarde, ¿no? El perfil del bachillerato internacional también es otro lugar al que debemos de volver la mirada. ¿Por qué? Porque lo que nos pide como perfil de alguien para el bachillerato internacional también está relacionado con debate, ¿no? Y lo resumimos, ¿no? ¿Qué nos dice el perfil, lo que nos solicita el perfil del bachillerato internacional? Estudiantes indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, de mentalidad abierta y reflexivos. Todo esto puede ser logrado o puede ser alcanzado por un estudiante con la práctica del debate. Indagadores porque van a investigar, informados e instruidos porque van a investigar, pensadores porque necesitan argumentar, buenos comunicadores porque necesitan comunicar sus ideas, de mentalidad abierta porque el mayor conocimiento no genera una mentalidad abierta, pero el razonar y criticar sí ayuda a tener una mentalidad más abierta de las cosas que se conocen, ¿no? Y por último, reflexivos, creo que es un poco redundante porque sí entendemos que la práctica del debate lleva a los estudiantes a reflexionar sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo sobre problemas. Sí, estos son los perfiles, es un marco internacional como que un par de pinceladas sobre el marco, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de debate y el currículo nacional de la educación básica, ¿no? Yo tengo acá al lado mi currículum con el que he trabajado para bueno, yo desarrollo una tesis sobre temas de debate y competencias, ¿no? Entonces, hay una gran relación entre lo que ya se hace dentro de la currícula nacional y la práctica del debate, ¿no? A veces nosotros vemos y cuando vemos esto, ¿no? Que es el perfil de egreso y los 11 aprendizajes, siempre tendemos a pensarlo es un todo integrado, sí, pero que a su vez está visto por separado por las competencias, por las 29 competencias y por los enfoques transversales, ¿no? No necesariamente significa que se haga de forma separada, sino que existe como que es algo intuitivo, ¿no? A tratar de desagregarlo porque es obviamente muchísimo más fácil de trabajar cuando se hacen sesiones de clase o cuando establecemos los objetivos, ¿no? Pero vamos a ver cómo debate está relacionado con muchas de estas competencias que se desarrollan y que a veces las competencias se dirigen, ¿no? A uno que otro curso, ¿no? En caso de debate, como nosotros sabemos que debate se puede debatir todo, y que no solamente eso, sino que el debate no solamente, y eso es bueno recordar también o guardar en nuestra memoria, el debate no está tallado en piedra, ¿no? No es que se debe hacer como lo vamos a aprender y no se puede cambiar, más bien es nuestra labor como personas involucradas en el quehacer educativo y pedagógico, utilizar esto de la mejor forma posible dentro de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Dentro de nuestras clases. No necesitamos hacer un debate completo cada vez que queramos hacer dentro de las clases. Por ejemplo, podemos tomar una parte o tratar de desarrollar, por ejemplo, la competencia de investigación, eh, indagar no sé, que los estudiantes puedan desarrollar un trabajo, no lo sé. El tema del debate es más una herramienta grande, una herramienta pedagógica que puede ser utilizada de mil formas, ¿no? Es como un martillo, ¿no? Un martillo lo puede usar para muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Y vamos a ser específicos con esto de las competencias, porque
Es bueno conocerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos el currículo nacional, cuando nosotros revisamos el currículo nacional, vamos a poder a encontrar dentro de estas 29 competencias que nos da el currículo, algunas competencias relacionadas con el debate, unas competencias directamente relacionadas, si se quiere, no competencias directas de desarrollo del debate y algunas competencias complementarias. No las vamos a ver en específico, no vamos a andar en cada una de ellas, pero sí vamos a conocer cuáles son, ¿no? Primero, cuando hablamos de las competencias relacionadas, ¿no? Relacionadas a debate, obviamente, estamos hablando de estas competencias que están relacionadas con la organización, la obtención de información, la comunicación oral y la comunicación escrita, ¿no? ¿Cuáles son estas competencias? Si nosotros abrimos nuestro currículo, vamos a ver las competencias de las 7 a las 16, ¿no? La competencia, acá estamos las 7 a la 11, que se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos, se comunica oralmente, lee textos escritos en castellano como segunda lengua, del 11 al 16 se escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Nadie dice que el debate tenga que ser necesariamente en español, ¿verdad? Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera, escribe en inglés y uno de los más importantes, convive y participa democráticamente. Y acá nos vamos a detener un instante, ¿no? Una de las formas de incentivar la convivencia es el diálogo. Y el diálogo no siempre nos mantiene a todos en una misma postura, sino que vamos a encontrar siempre ya conflictos, si se quiere, o puntos de vista diferentes. ¿Cómo solucionamos estos conflictos y puntos de vista diferentes? Con el diálogo, ¿cierto? Y este diálogo requiere razones. Y para establecer razones podemos argumentar, ¿verdad? Y esto ya nos genera una convivencia más sana. El tema del debate en sí mismo nos ayuda a saber cómo debemos nosotros razonar y exponer nuestras ideas. ¿Para qué? Para mejorar una convivencia. El debate termina extrapolándose a otras situaciones de no debate, pero que ya vimos con Dante que en realidad sí se debate, a pesar de que no es una cuestión de debate tan como parametrado, tan como estructurado, tan como de formato, que es lo que estamos viendo en esta sesión, ¿no? Y lo otro es el tema de la participación democrática, o participa democráticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un argumento, o más bien dicho, no existe una participación más importante que otra, sino que existen argumentos más, digamos, mejor desarrollados o más veraces, entre comillas, que otros, ¿no? Por lo tanto, todas las participaciones terminan siendo como, tienen la misma oportunidad de expresarse y esa participación termina siendo un incentivo a la participación democrática, ¿no? Entonces es interesante cómo el debate sí se relaciona con, primero, estas competencias, ¿no? Muchas están relacionadas con la comunicación, tanto en lengua materna o en en lengua extranjera o segunda lengua, si se quiere. Pero sí, existe ya una relación. El hacer debate, ya estamos tocando las competencias del 7 al 16, ¿no? Luego las competencias directas que están directamente relacionadas con debate, ¿no? Que está estamos hablando de interpretación de fuentes, estructuras, estrategias para encontrar reglas generales, por ejemplo, que es una de las competencias que a veces está directamente relacionada con matemáticas, ¿no? Recordemos que la lógica es primordial al momento de debatir, ¿no? ¿Y cuáles son? Vemos el tema de las competencias 17, 23 y 24, que son construye interpretaciones históricas, que es una competencia importantísima porque la interpretación de ya sea cuestiones históricas o similares, no sé, podemos hablar de temas de literatura, de civismo, de economía, ¿no? Temas de sociedad, aunque la historia usualmente involucra todas estas. em, en la práctica del debate termina mejorando nuestra capacidad de entender y de interpretar y construir estas interpretaciones históricas, ¿no?
Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Estas son las que normalmente están relacionadas con matemática, ¿no? Y si bien dentro de la práctica a veces es un poco complicado relacionar el debate, un ejercicio que está usualmente visto y relacionado con humanidades, ¿cómo se relaciona con el tema de la matemática? Primero, porque debate requiere y se apoya mucho en la lógica, y la argumentación depende mucho de la lógica, y el argumentar y de argumentar con lógica es exactamente la misma este, competencia, y es más, si queremos profundizar en eso, es la misma área del cerebro que está destinada a resolver problemas matemáticos. Entonces, el tema de utilizar debate como para mejorar competencias relacionadas a algo que no es de humanidades, como, no sé, la matemática, es útil, ¿no? Pero por otro lado, hay cuestiones lógicas que no están relacionadas con las humanidades, y hay un ejercicio interesante que está relacionado mucho con el tema de la lógica y equivalencia, es este ejercicio de inventar un deporte. Es un ejercicio muy interesante que sirve para justamente para mejorar estas competencias, y que yo he utilizado alguna vez en debate, ¿no? Porque inventar un deporte requiere, uno, de que exista una lógica detrás del deporte, porque un deporte usualmente es establecer un objetivo y establecer normas para que ese objetivo se cumpla y se cumpla adecuadamente, ¿no? Y también es interesante porque hay muchísima lógica detrás de eso, ¿no? Primero, haciendo un paréntesis, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primero analizamos un deporte existente, ¿no? No sé, el fútbol. ¿Cuál es el objetivo del fútbol? Llevar un balón de una zona de la cancha a la zona contraria y depositarla dentro de una casilla en específico, ¿no? Y a eso se le agregan normas, ¿no? Deben haber 11 personas, esto se debe llevar con los pies, solamente uno de ellos puede tomarlo con la mano, el hacer eso es un punto, ¿no? Y así. Y tienes, o si quieres ponerte más fantasioso, puedes analizar el Quidditch, ¿no? Que ese es el deporte de Harry Potter, que también tiene, normas, tiene una lógica detrás y tiene un objetivo, ¿no? Es interesante porque porque debemos utilizar, como les decía, el debate como una herramienta en función de nuestras necesidades, ¿no? Nosotros queremos que a través del debate se consiga un objetivo en particular, y es el desarrollo de competencias. Por lo tanto, nosotros tomaremos solo lo que nos interesa del debate, lo desagregamos si se quiere, y lo utilizamos dentro de clase, ¿no? Es una forma muy interesante de poder ver el debate y no solo relacionarlo con humanidades, ¿no? Luego, competencias complementarias, que está relacionado con definir metas, organizar acciones, monitorear el desempeño propio. Ahí nos vamos a detener un poco también, ¿no? Que son las competencias 28 y 29. Primero se desenvuelven los entornos virtuales generados por las TICs. Esto ha cobrado muchísimo sentido en los últimos años, ¿no? Por el tema de la emergencia sanitaria. Y los campos de debate, los campos virtuales de debate, a veces utilizan plataformas diferentes, ¿no? Entornos virtuales diferentes. Estamos acostumbrados a hacer clases, no sé, por Zoom, por Cisco, Blackboard, me parece que es otra plataforma, pero a veces para debates no termina siendo lo mejor y tenemos que aprender algo nuevo. Por ejemplo, la plataforma de Discord, que era una plataforma originalmente creada para entornos de videojuegos, y ahora se utiliza muchísimo en temas de educación y para otro montón de cosas más, porque es una gran plataforma, ¿no? Eh, Ahí podemos ver cómo trabajar en esta competencia, pero el tema de gestionar el aprendizaje de manera autónoma es quizá una de las competencias que mejor se desarrolla mediante la práctica de debate. ¿Por qué? Porque en un debate, como comentábamos hace un momento, el alumno está solo con su cabeza y luchando contra el tiempo, ¿no? Tenemos cómo funciona un debate. Planteamos una situación problemática, ¿no? La invasión de X país, ¿no? Ya, y es el estudiante el que tiene que reconocer
la situación problemática, cuál es la mejor forma de estar a favor, cuál es la mejor forma de estar en contra, cómo armo mis argumentos, cómo investigo, cómo esta investigación me ayuda a elaborar mis argumentos, cómo de la investigación tengo que generar nuevas ideas, cómo resolver esos cuestionamientos, cómo incluso lo que en algún momento vimos, una vez acabó la exposición de mis argumentos, decir por qué mis argumentos son mejores que los argumentos del otro lado, argumentos a los que tengo que contraargumentar, ¿no? Y todo eso en un tiempo limitado. ¿Alguien lo ayuda al estudiante? No. Nosotros como docentes, como entrenadores, quizás vamos a enseñarles cómo se hace, pero al final quienes lo terminan haciendo son los estudiantes. Y eso termina siendo un aprendizaje interesante, ¿no? El tema de la autoeducación que se comenzó a hablar desde el inicio de la emergencia sanitaria, ¿no? Y las clases virtuales, cobra muchísimo sentido aquí, ¿no? Los estudiantes terminan manejándose solos, ¿no? Es más, cuando nosotros hablamos de situaciones competitivas, son los estudiantes los que tienen que preparar, porque a veces, ¿no? Sucede que, no sé, un entrenador o un docente desea apoyar a sus estudiantes y el profesor seguramente sabe mucho sobre determinado tema, y como justamente sabe mucho sobre determinado tema, en lugar de ayudar a los estudiantes, los atiborra de información y termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, esta forma autónoma en la cual tienen que desenvolverse los estudiantes termina siendo, eh, termina desarrollando mucho esta competencia eh, con la práctica del debate, ¿no? Esta, hay una estrecha relación y todo eso ya se hace, o sea, ya se nos, mm, no es que se solicite, y es algo que, competencias que ya están, que ya aparecen, que ya se hacen, y que con el debate podemos eh, consolidarlas de una manera, no sé si necesariamente creativa, pero que combina muchas competencias y que genera aprendizajes de una manera muy pertinente, ¿no? Y por último, los enfoques transversales, que otra vez se me fue por ahí el disléxico que en mí escribió ese transversal. Los enfoques transversales están basados básicamente en valores y actitudes, ¿no? Valores que son esperados y actitudes que son esperadas al momento de aprender las competencias, perdón, de desarrollar las competencias y de ejecutar las competencias. ¿Cuáles son estos enfoques? El enfoque de derecho, el enfoque inclusivo, intercultural, de igualdad de género, ambiental, enfoque de orientación al bien común, enfoque de búsqueda de la excelencia, ¿no? ¿Cómo los relacionamos en función del debate, ¿no? Primero, porque hay que entender que para tener un enfoque de derechos, un enfoque inclusivo, un enfoque intercultural y todo lo demás, es necesario saber qué son. Y para saber qué son, nos aproximamos a ellos, al concepto y al constructo de estos enfoques a través del debate. ¿Cómo? Porque en debate vamos a discutir cosas sobre derechos, sobre interculturalidad, sobre temas ambientales, sobre igualdad de género, ¿no? Entonces, y mucho de los enfoques transversales parte de la conciencia que debemos de tener sobre los enfoques, sobre la sensibilización que tenemos que tener sobre los enfoques. Y no hay mejor acercamiento que un debate sobre estos enfoques para poder sensibilizarnos, acercarnos, conocerlos e indagarlos a profundidad, ¿no? Esa es una buena manera de generar un desarrollo de los enfoques transversales también que aparecen en el currículo nacional, ¿no? Bien, y por último vamos a ver una cuestión rápida sobre el debate en clases, ¿no? Ya para culminar con esta sesión, que es cómo ver el tema del debate en clases, ¿no? Existen momentos de la clase, vamos a tomar el tema del inicio, el desarrollo y el cierre,
como los momentos en los cuales ignoren esa parte de arriba que dice diferentes formatos, utilizado una plantilla prehecha, ¿no? Este, Momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo utilizar un poco el debate en estos tres momentos? Eso es lo que vamos a ver de una manera pues bastante rápida, ¿no? Entonces iniciamos con el inicio, iniciamos con el inicio, valga el pleonasmo. Dentro del momento del inicio, el debate nos sirve para, por ejemplo, una recuperación de saberes previos, ¿no? Como les dije, no necesariamente tenemos que hacer todo un debate, sino debemos saber y reconocer las partes del debate, ¿no? Tomar lo que nosotros queremos y utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos servía? Una recuperación de saberes previos, ¿no? Una retroalimentación rápida acerca de lo que se hizo una clase pasada, por ejemplo, una motivación al tema, ¿no? Este en particular es uno que me gusta mucho porque tú lanzas, recordemos que el debate siempre nos trae posturas opuestas, ¿no? Y algunas podrán ser controversiales. Entonces, lanzar uno eso como motivación. ¿Qué opinan de? Ya es una invitación al debate, ¿no? Porque algunos opinarán algo y seguramente algunos opinarán algo que no está del todo alineado a la opinión previa, ¿no? Y es una motivación interesante. El debate siempre, el hecho de que se generen discusiones y que los estudiantes al aprender un poco de debate puedan llevar estas discusiones a un siguiente nivel, si se quiere, termina siendo un incentivo poderoso para los estudiantes, ¿no? Poder poner sus ideas, poder defender sus ideas frente a una clase y frente a sus propios compañeros es muy motivante para muchísimos estudiantes. Dentro del desarrollo, ¿no? Eh, como les decía, utilizar componentes del debate, no necesariamente un debate, puede, sí, pero a veces por temas de tiempo es preferible utilizar solamente algunos componentes del debate, ¿no? Para desarrollar un tema, por ejemplo, una elaboración de argumentos para una clase de literatura, ¿no? O hacemos una investigación sobre reglamentos de deportes, ¿no? Sobre deportes. Que hay a veces reglamentos interesantes que ahí se pueden discutir, ¿no? Este, que eso es interesante y será un apunte un poco fuera de la caja. Enseñar esta práctica de enseñar deportes raros, si es que o diferentes, muy alejados de lo común a los estudiantes en clases de educación física es muy, muy interesante. El otro ejercicio que les comentaba de crear un deporte, ¿no? Desde cero. Está interesante. Y eso me recuerda, hay un tren, y estoy súper fuera de la caja, como una tendencia en TikTok de una especie de deporte, pero completamente inventado, ¿no? Donde ponen un celular, luego un tacho de basura y luego ponen una olla y luego le tiran, voltean la mesa y es como, no tiene mucho sentido, pero podemos tomar eso como, podemos crear en realidad cualquier cosa y podemos utilizar elementos de debate como indagamos en reglamentos de deportes muy raros para formarnos una base lógica para crear un nuevo deporte, ¿no? Eso muy interesante. Y al momento del cierre, el debate también nos puede servir como evaluación y consolidación de los aprendizajes, ¿no? Y esto en particular lo podemos entender como el debate puede ser una evaluación. ¿Cómo lo podemos enfocar? Primero es que, y eso ya lo vamos a ver con esto de las sesiones, el tema de vamos a evaluar el debate. Nosotros podremos ser capaces de evaluar el debate que se ha visto, ¿no? Que está relacionado con el proceso de adjudicación, ¿no? Nosotros vemos un debate y adjudicamos el debate, pensamos, nosotros nos ponemos en la postura de quién ganó el debate, ¿no? Y a veces utiliza escalas, ¿no? Existe la famosa escala de Varsovia, que es una forma de otorgar puntos en función de cómo estuvo el discurso y tiene, pues, es una escala, ¿no? Tiene este, digamos, un código y cada número dentro de esta codificación tiene una valoración en específico, ¿no? Es interesante verlo. Con eso, cuando hablamos de la evaluación del debate en sí mismo, es necesario que sepamos que eso puede suceder, pero cuando evaluamos con debate, que también puede ser, el debate termina convirtiéndose en una evidencia,
¿no? Y puede utilizarse, nosotros nos podemos crear una rúbrica en función de lo que queramos evaluar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un debate sobre historia y la Revolución Francesa, nos hacemos una rúbrica sobre, que esté relacionada con esa clase, ¿no? Rúbrica inmediata, básica, no sabe nada, sabe poco, sabe más o menos, sabe mucho, ¿ya? ¿No? Y eso, ¿no? Y esta evaluación puede ser una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación ipsativa, que es esa que evalúa al estudiante consigo mismo, ¿no? La evaluación ipsativa normalmente es la que, a ver, te evalúo 5 de mayo este tema, ya te evalúo 5 de junio este tema, ¿no? Y comparo, ¿no? La evaluación anterior con esta evaluación. Una evaluación ipsativa, que, por cierto, el debate se trabaja mucho con este tipo de evaluación, ¿no? Cuando formamos a chicos en debate, siempre es como, ¿cómo debatías antes y cómo debates ahora? ¿No? Y para eso a veces sirve mucho esa famosita escala de Varsovia de la que hemos hablado en la diapositiva anterior. Entonces, estos son algunos, bueno, esa es la sesión de hoy. Estas han sido algunas cosas de cómo podemos utilizar el debate en clases. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, bueno, estoy atento al chat, pueden decirlo. Y esa es la sesión de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y no olviden su formato de asistencia. El formato de asistencia está acá arriba. Voy a El link de copiarlo. asistencia, ¿lo voy a volver a enviar? Ah, ya lo enviaron ahí, perfecto. Lo envié de nuevo, sí. Ujú. Perfecto. Vamos a pausar entonces la grabación, ¿cierto, César? ¿Ya se puede pausar? Sí, claro.